Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente Biden firma histórica ley para enfrentar el cambio climático. Juez de Florida convoca audiencia para definir si publica la declaración jurada en el caso del registro del FBI a la residencia de Donald Trump. Además, alerta por hallazgo del virus de poliomielitis en aguas residuales de Nueva York. Sí nos preocupa su integridad física. Y en entrevista con La Voz de América, el hijo del periodista José Zamora asegura temer por la vida de su padre en prisión. Desde Washington comienza El Mundo al Día. El presidente Joe Biden promulgó este martes la Ley de Reducción de la Inflación. La multimillonaria legislación es considerada la mayor inversión ambiental de la historia de Estados Unidos y además del enorme rubro para combatir el cambio climático, también incluye otras medidas prioritarias para su administración. ¿De qué se trata, Jorge Agobián? Yasmín, en el rubro de la salud, crea subsidios para los seguros médicos de millones de personas en Estados Unidos, disminuye los costos de algunos medicamentos, sobre todo para personas mayores en el país, y por otro lado también aumenta los impuestos que deberán pagar las grandes corporaciones en el país, una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden. Escuchemos lo que dijo. Vamos a recortar el déficit en otros $300 mil millones con la ley de reducción de inflación durante la próxima década. Estamos recortando los déficits para luchar contra la inflación, haciendo que las grandes y millonarias corporaciones finalmente comiencen a pagar parte de su parte justa. Las grandes corporaciones ahora pagarán un mínimo del 15% de impuestos. Estoy manteniendo mi compromiso de campaña. Permítanme enfatizar, nadie que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo más en impuestos federales. Antes de firmar esta ley aquí en la Casa Blanca este martes, el presidente Joe Biden dijo que la ley es una victoria para el pueblo estadounidense y una derrota para los intereses personales. Dijo que durante décadas aquí en Washington se intentó pasar un tipo de ley sobre el cambio climático y también sobre el área de salud. Pero ¿de qué trata en sí la ley y a quién va a beneficiar? Eso es lo que explico a continuación. Se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los $740 mil millones totales, más de $370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos. Pone a Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de $1,000 y 25 centavos al año y crean 9 millones de empleos. La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones. Aunque representa una victoria para la agenda del presidente Biden, ningún republicano en el Congreso apoyó la medida. No se puede gastar para salir de la inflación o pagar impuestos para salir de la recesión o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer. Según las proyecciones del partido de gobierno, la ley recolectaría cientos de millones de dólares a partir de la recaudación de impuestos de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país, que hasta ahora no pagan nada.
el monto final, 740.000 millones de dólares, que es la inversión total de esta ley, es notablemente inferior a los 3 billones de dólares que estaba solicitando la administración Biden el año pasado sobre este mismo tema. Hay que también destacar que el tema de la migración, que al principio estaba dentro de este proyecto de ley, una reforma migratoria, fue excluido y, según nos dijeron aquí en la Casa Blanca, es el próximo paso que estaría buscando la administración del presidente Joe Biden. Sin embargo, sigue siendo un logro para los demócratas y para la administración Biden. Jorge, gracias. Y entre tanto, este martes la Casa Blanca también dio a conocer que la primera dama Jill Biden dio positivo al COVID-19 y que está experimentando síntomas leves. La esposa del presidente estuvo de vacaciones con el mandatario en Carolina del Sur cuando comenzó a experimentar síntomas este lunes. Le recetaron el antiviral Paxlovid, el mismo medicamento que tomó el presidente Biden cuando estuvo contagiado. El mandatario dio negativo para el virus hoy en la mañana, pero estará usando mascarilla en los próximos 10 días. Esto será en interiores. Viene un nuevo hecho, se adjunta a la orden de registro que realizó el FBI a la residencia del expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia le pidió al juez que no se revele la declaración jurada que establece las causas que llevaron al secretario de Justicia a emitir esta orden de cateo que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Celia Mendoza, ¿cuál sería entonces la razón de esta petición? Yasmín, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido claro que esto comprometería la investigación criminal que en este momento se adelanta en contra del expresidente Donald Trump y que podría ser un problema más adelante, esto que ya está en manos del gran jurado. También que los testigos que estarían dentro de esta documentación serían revelados y podría evitar que testigos adicionales se unan a esta investigación en el futuro, mientras aseguraron que mostraría una hoja de ruta de cómo ha trabajado la Fiscalía durante los últimos meses en este caso criminal que por ahora no presenta cargos ni a Trump ni a ninguno de sus allegados, lo que significa que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Mientras tanto, implicaron también en este documento el hecho de que la búsqueda del FBI había generado documentos extremadamente confidenciales, secretos de Estado. Sin embargo, aquellas compañías de medios de comunicación y otras organizaciones que han pedido a esta corte en West Palm Beach que se revele este documento indican que esto tiene que ver con el acceso público necesario para garantizar que hay credibilidad en el sistema judicial, que son hechos que le interesan al público y que el mismo Trump reveló que se había llevado a cabo esta búsqueda, y agregaron que los documentos sellados por la corte hasta este momento incluyen eventos históricamente significativos. Ahora esto queda en manos del juez federal Bruce Reinhart, que este jueves aquí en esta corte tendrá la posibilidad a la 1:00 p.m. hora local de escuchar los argumentos de ambas partes. Aseguró que esto tendría que ser en persona. Yasmín. Era Celia Mendoza informando desde West Palm Beach. Gracias, Celia. Las autoridades sanitarias de Nueva York descubrieron el virus de la poliomielitis en las aguas residuales de la ciudad. Un caso confirmado de la enfermedad elevó las alertas en un estado donde, según los expertos, solo el 14% de los niños menores de 5 años están vacunados contra esa enfermedad. El comunicado de Mary Bassett, comisionada de salud del estado de Nueva York, confirmó la presencia de un virus silencioso y contagioso en el estado, la poliomielitis. La detección de virus en muestras de aguas residuales en la ciudad de Nueva York es alarmante, pero no sorprendente. Un caso elevó las alertas de las autoridades médicas. Se encontró en el condado de Rockland, que tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis sorprendentemente baja. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Se ha demostrado que la virus se encuentra en la basura de la ciudad. La virus está alrededor. Por razones como esta, las autoridades han lanzado campañas para que especialmente los niños sean vacunados cuanto antes. Las personas no vacunadas o insuficientemente inmunizadas son vulnerables al contagio de la enfermedad, y en 1 de cada 200 casos, los pacientes pueden sufrir parálisis graves
de por vida. Lo que tenemos que hacer es que ver si estamos vacunados. Uno tiene que tener 4 vacunas de polio para tener protección y la protección le da 99%. Madres y abuelas en la Gran Manzana están preocupadas y no tienen mucha información sobre la enfermedad. No, realmente no conozco, solamente lo que he escuchado, pero no sé si le da a los niños pequeños o así como a ella. Sinceramente no sé mucho de los polio, pero como es que me gustaría saber qué es lo que se está ocurriendo y a ver cómo uno tiene que hacer para protegerse. Las tasas de inmunización contra la poliomielitis al norte de la ciudad de Nueva York son aproximadamente el 60%, en comparación con el 93% en todo el país. En el estado, solo el 14% de los niños menores de 5 años no están vacunados, según las autoridades sanitarias. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Aumenta el número de migrantes detenidos por mar y tierra en Estados Unidos. Según el más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 1.800.000 personas han sido detenidas en la frontera sur en el último año fiscal que inició en octubre del 2021 y más de 1.000 han perdido la vida en ese intento. El reporte destaca un leve aumento de menores no acompañados y que los detenidos en la frontera sur han sido en su mayoría adultos solteros. Por su parte, la Guardia Costera informa que desde octubre han interceptado a casi 4.000 balseros, muchos de los cuales han sido repatriados. Entre tanto, en el estado de Texas continúa la polémica por el plan del gobernador para controlar el flujo de migrantes. Organizaciones humanitarias denuncian que las medidas del funcionario están exponiendo las vidas de quienes cruzan la frontera de forma ilegal. César Contreras nos trae el reporte. Decenas de personas salen a las calles en Texas para manifestarse en contra de las redadas realizadas bajo la Operación Estrella Solitaria, plan impulsado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para disuadir la llegada a ese estado de migrantes indocumentados. Se trata de un enorme operativo para arrestarlos, encarcelarlos y deportarlos. En San Antonio se nos murieron 53 migrantes. En El Paso, en unas 2 semanas, 8 o 9 cuerpos ahogados, un niño hace unas semanas en el canal, todo debido a que este operativo Lone Star y la política del gobernador está empujando a esos inmigrantes y personas que piden asilo y que vienen a pedir protección a lugares peligrosos, aislados y remotos. Pero el gobernador Greg Abbott sigue señalando al presidente Joe Biden de provocar la crisis. La negativa del gobierno federal a abordar la crisis fronteriza es lo verdaderamente horroroso. Al menos 6,000 personas han sido enviadas desde Texas en autobuses a ciudades santuario como Nueva York y Washington, D.C. desde el mes de abril. Las organizaciones humanitarias en la frontera que cuestionan la medida del gobernador piden que revoque su política. Y esperemos que sí le toque su corazón al gobernador para que quite esto tan pesado para la comunidad. Este es un ataque y esas personas son buenas que vienen a trabajar aquí. Y es que según las denuncias de Fernando García, el gobernador estaría excediendo sus funciones. Ahorita el gobernador Abbott está haciendo el trabajo de la migración, está deportando migrantes cuando él no tendría que hacerlo. Él está jugando políticamente a costa de la vida de nuestras gentes. Ante la avalancha de migrantes, tanto el alcalde de Nueva York como la alcaldesa de Washington han tenido que pedir ayuda del gobierno federal, pues las ciudades se han quedado cortas de recursos para recibirlos en condiciones dignas. En Guatemala, la familia del periodista José Rubén Zamora, quien fue detenido en ese país acusado de presunto lavado de dinero, le está pidiendo a la justicia que se realice un proceso justo. Uno de sus hijos habló con La Voz de América y aseguró que el proceso es una muestra de censura a la prensa y que teme por la vida de su padre. 3 meses debe pasar en prisión el periodista y director de diario El Periódico, José Rubén Zamora, después de que quedara vinculado a un proceso judicial. Mientras tanto, su familia pide imparcialidad y respeto al debido proceso. Pedir por la imparcialidad de los jueces, que realmente puedan determinar con las evidencias y las argumentaciones que no se cometió ningún crimen. La familia del periodista, además, pide que se le otorgue a José Rubén Zamora el beneficio de la casa por cárcel mientras avanza la investigación.
sí nos preocupa su integridad física. Y pues una de las razones por las que queremos que se nos otorgue las medidas sustitutivas, ¿verdad? El arresto domiciliario. Zamora es investigado por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias y supuesto chantaje, pero su familia considera que se trata de una represalia por las investigaciones publicadas por el medio de comunicación. Tienen miedo de las investigaciones que estábamos trabajando. No es un ataque solo contra mi papá o con el periódico, es un patrón mucho más grande que está tratando de abarcar y o sea, hacer esta transformación macabra de la democracia débil que tenemos, ¿verdad? Pero democracia a una dictadura. Será hasta el 8 de diciembre cuando la Fiscalía debe presentar la acusación formal contra Zamora y el juez determinar si enfrentará o no un juicio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un cinturón de calor extremo se formaría en Estados Unidos para el año 2053. Así lo revela una reciente investigación que coincide con los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU. José Pernalete nos da el reporte. No es casual que el calor sea agobiante en gran parte del territorio estadounidense y lejos de una mejoría de estas condiciones, por el contrario, se prevé un incremento dramático de las temperaturas. De acuerdo con la Fundación First Street, el promedio se puede incrementar por encima de los 51 grados centígrados. Para el año 2053 se espera que 1.023 condados superen esta temperatura, un área que alberga a 107,6 millones de estadounidenses y cubre una cuarta parte de la superficie terrestre de Estados Unidos. Las proyecciones de este estudio coinciden con las de la Organización Meteorológica Mundial, cuyas previsiones de calor extremo se extienden hasta 2060. Además de sugerir la formación de un cinturón de calor extremo que afectaría a los estados de Texas, Luisiana, Illinois, Indiana y Wisconsin, el modelo de la fundación también anuncia un emergente riesgo de calor en el sur de Florida. Actualmente Miami cuenta con un promedio de 7 días con una máxima de calor de casi 35 grados centígrados. Según la proyección, se elevará a 34 el número de días al año bajo esta temperatura. Entonces, lo que esta fundación nos dice es que los números van a multiplicar aún más a medida que pasen los años y para mediados de siglo el extremo calor va a ser abrumador. Este informe encontró que el 94% de los condados del país se verán impactados con el calor extremo dentro de 30 años. José Pernalete, Voz de América, Miami. En medio de una mega sequía, California prevé que el cambio climático causará la pérdida del 10% del agua en ese estado durante los próximos 20 años. El gobernador hizo un llamado urgente a la acción y presentó un plan para adaptarse al futuro que les espera. California vive una histórica sequía agravada por el calentamiento global que, según proyecciones científicas, contribuirá a que el estado pierda el 10% de su suministro de agua para el 2040. Para enfrentar la crisis de agua, el gobernador Gavin Newsom presentó un plan que adaptará a California a un futuro más caluroso y seco. Nos estamos concentrando en la creación de un mayor suministro, más fuentes de agua y en proyectos significativos e innovadores. El plan incluye una inversión de casi $3.000 millones para modernizar sistemas actuales, acelerar proyectos de infraestructura para capturar y almacenar más agua en años lluviosos, promover la conservación, aumentar el reciclaje de aguas residuales y la desalinización de aguas marinas y subterráneas. Todas estas son formas de aumentar la disponibilidad de agua, considerando que pues probablemente de la atmósfera no va a venir más agua. El profesor Josué Medellín, experto en gestión de recursos hídricos, dice que el plan es un buen intento para contrarrestar los efectos del cambio climático que han reducido el nivel de agua en embalses estatales. El plan contempla también rehabilitar algunas de estas presas y habilitar programas de recarga de acuíferos, que eso ayuda definitivamente a mejorar el panorama de abasto de agua. Pero recalca que la efectividad de las medidas depende de la conservación de los usuarios. Mucho de lo que se usa en las casas es irrigación de las áreas exteriores. Eso podría representar 40 o 50% del uso urbano. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La cantante mexicana Lucero emprende una nueva gira de conciertos. La llamada Novia de América se embarcó en un tour junto a su exmarido Manuel Mijares para presentar el repertorio de sus grandes éxitos. Anthony Belchi habló con ellos. La cantante Lucero vuelve a los escenarios para emprender una nueva gira musical con un repertorio que repasa los grandes éxitos de la artista mexicana y que pretende llevar a las principales ciudades del continente americano. Y poder visitar y poder cantar juntos tantas canciones, tantos éxitos que Mijares pues, ha vivido a lo largo de toda su carrera con la gente, canciones mías. Hacemos duetos. Y es que la llamada Novia de México no va a estar sola. La acompañará su exmarido Manuel Mijares, con quien comparte una excelente relación personal y profesional. Para ella, lo importante en esta etapa de su vida es devolver al público que durante tantos años la apoyaron y la posicionaron como una de las artistas más reconocidas de la región. Había gente al principio que decía, pero entonces ya volvieron, van a volver. O sea, no es eso, simplemente ella quiere. Claro, pero no me hace caso. Es un momento en el que compartiremos con la gente que nos ha seguido a lo largo de nuestras carreras. Con más de 40 años de carrera, Lucero no piensa en el retiro, confiesa haber renovado energías para seguir dando lo mejor de sí sobre el escenario. Eso sí, ambos reconocen que la clave del éxito está en que todo lo que han hecho es por pasión a la música. Es su mejor consejo para las nuevas generaciones. Bueno, que nunca deje de perseguir sus sueños. Sí, y que disfrute lo que le gusta hacer. Exacto. O sea, que le apasione a lo que se va a dedicar o lo que le gusta hacer. Está previsto que ambos se presenten en ciudades como Miami, Los Ángeles o Las Vegas, donde hay una fuerte presencia hispana. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. En la capital boliviana, perros y sus humanos se reunieron para conmemorar el Día de San Roque, patrono de los perros. Hoy, 16 de agosto, la iglesia conmemora a este santo originario de Francia, conocido específicamente por invocar contra la peste. Pues en La Paz, los dueños de estas mascotas asistieron a la misa para que el Padre les diera la bendición y también marcharon para protestar contra el maltrato animal y concienciar sobre los derechos de este que es llamado el mejor amigo del hombre. Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.